Todos conocemos el dicho, la frase de que el fin justifica los medios, y sabemos que no es una frase correcta. No hay justificación alguna para cometer cualquier pecado con el objetivo de conseguir algo. Pero usando esta idea de esta frase de que el fin justifica los medios, y así como un juego de palabras, en el texto de hoy vamos a ver que la gravedad del pecado justifica los medios que Dios usa para corregirlo y para restaurarlo. La gravedad del pecado justifica, aunque Dios no tiene que justificarse delante de nadie, pero ¿me entendéis? Justifica los medios que Dios usa para corregir el pecado y para restaurarnos del pecado. Y me gustaría que me acompañaseis en el capítulo 5 de Oseas, y Dios mediante en este tiempo vamos a ver el capítulo entero. Capítulo 5 de Oseas, y leo en la versión de las Américas, y dice así la palabra del Señor. Oseas 5, versículo 1: Oíd esto, sacerdotes, y estad atentos, casa de Israel, y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues lazo habéis sido en Mizpa y red tendida sobre el Tabor. Y los rebeldes se han ahondado en la perversión, pero yo los castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no se me oculta, porque ahora te has prostituido. Efraín, se ha contaminado Israel. No les permite en su obra volver a su Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y no conocen al Señor. Versículo 5. Además, el orgullo de Israel testifica contra él. E Israel y Efraín tropiezan en su iniquidad. También Judá ha tropezado con ellos. Irán con sus rebaños y sus ganados en busca del Señor, pero no le encontrarán. Se ha retirado de ellos. Han obrado perversamente contra el Señor porque han engendrado hijos ilegítimos. Ahora los devorará la luna nueva junto con sus heredades. Versículo 8. Tocad bocina en Gibeá, la trompeta en Ramá, sonar alarma en Betabén, alerta Benjamín. Efraín será una desolación en el día de la reprensión. En las tribus de Israel yo hago saber lo que es cierto. Los príncipes de Judá son como los que mueven los linderos. Sobre ellos derramaré como agua mi furor. Efraín está oprimido, quebrantado el juicio, porque insistía en seguir el mandato de hombre. Yo pues soy como polilla para Efraín y como carcoma para la casa de Judá. Cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, Efraín fue a Asiria y envió mensaje al rey Jareb, pero él no os podrá sanar ni curar vuestra herida, porque yo seré como león para Efraín y como leoncillo para la casa de Judá. Yo mismo desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien libre. Versículo 15, me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Estamos viendo que debido a la gravedad del pecado, esta gravedad del pecado justifica los medios que Dios usa con el fin de corregirlo y de restaurarlo. Y con esto en mente vamos a ver en este texto 3 acciones de Dios contra el pecado para restaurar a su pueblo. 3 acciones de Dios contra el pecado con el fin de restaurar a su pueblo. En los 2 primeros versículos veremos la denuncia del pecado de los líderes. Los versículos 3 al 6, la denuncia del pecado del pueblo. Y los versículos 7 al 15, el anuncio del castigo del pecado de la nación. Lo iremos viendo poco a poco. Pero como digo, 3 acciones de Dios contra el pecado para restaurar a su pueblo. En primer lugar, la denuncia del pecado de los líderes. Fijaos que en el versículo 1 encontramos los verbos en un imperativo que no da lugar a duda a la importancia del llamado de atención que Dios quiere comunicar. Fijaros que dice, oíd, estad atentos y escuchad. 3 imperativos. De manera que Oseas no está simplemente diciendo, os voy a dar un mensaje que si apetece lo escucháis y si no, no pasa nada. No es un mensaje que podían ignorar, sino que era una orden solemne de que tenían que prestar atención a ese mensaje. Oíd, estad atentos, escuchad. Y el llamado es a todo el liderazgo de la nación,
tanto el político como el religioso, sacerdote, casa de Israel y casa del rey. ¿Y por qué tienen que oír este liderazgo? Porque van a denunciar el pecado de los líderes. Y sigue diciendo el versículo 1, porque para vosotros líderes, es el juicio. Recordemos que en el capítulo 4 veíamos que Dios tenía queja contra su pueblo, que Dios presentaba una querella contra la nación, y ahora seguimos en esta ilustración de juicio ante una corte en la que el pueblo es sentado en el banquillo de los acusados y Dios es tanto el fiscal como el juez. ¿Cuál es la acusación? Pues la acusación es que los líderes eran los culpables de que el pueblo hubiera tropezado. Sigue diciendo el versículo 1, pues lazo habéis sido en Mizpa y red tendida sobre el Tabor. Y para entender este final del versículo es necesario aclarar el significado del versículo 2, porque el versículo 2 es un versículo complicado de traducir. Hay discrepancia entre comentaristas, hay discrepancia entre los manuscritos más antiguos y más fiables. Y fijaros, lo que yo he leído en la versión de las Américas dice el versículo 2, el principio del versículo 2, los rebeldes se han ahondado en la perversión. Pero la Reina Valera traduce, si no me equivoco, haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Y no hay mucha relación entre una traducción y otra. Pero consultando otras traducciones, hay un patrón común que quizá pueda arrojar luz al significado de este versículo, o por lo menos se le ve más sentido. Fijaros, la Nueva Versión Internacional en castellano de España dice en Sitín, fosa abierta. Fijaos que no tiene nada que ver. Los rebeldes se han ahondado en la perversión, haciendo víctimas, Reina Valera del 60, han bajado hasta lo profundo. Pero la Nueva Versión Internacional dice en Sitín, fosa abierta. La Reina Valera actualizada de 2015 dice han profundizado la fosa en Sitín. Y la versión Dios habla hoy dice un pozo ahondado en el valle de Sitín. Y estas traducciones tendrían más sentido a la luz del versículo que acabamos de leer anteriormente, del final del versículo 1. Fijaros cómo quedaría el texto. Pues lazo habéis sido en Mizpa, red tendida sobre el Tabor, y en Sitín una fosa abierta. Es decir, 3 trampas para cazar animales, lazo, red tendida, fosa abierta, en 3 lugares geográficos muy alejados uno del otro. Mizpa, al sur de Galilea, cerca de Jericó, el Tabor al norte de Galilea, cerca de Nazaret, y Sitín al este del Jordán, en las llanuras de Moab. Con lo que Oseas estaría indicando que la apostasía de los líderes había sido como una trampa para todo el pueblo, para toda la extensión geográfica. Había afectado, habían hecho tropezar, como el cazador que hace una trampa para el animal, a toda la nación. Los líderes del pueblo, sobre todo los líderes religiosos, tenían la responsabilidad de guiar al pueblo hacia Dios. Y en cambio se habían convertido en tropiezo para el pueblo debido a su perversión, a su impiedad y a su pecado. Y este virus de los líderes religiosos se había convertido en epidemia que había infectado a toda la nación de Israel. A cada punto del mapa lo triangulamos y a toda la nación. De manera que Dios va a tener que tomar 3 acciones contra el pecado para restaurar a su pueblo. La primera acción es denunciar precisamente el pecado de los líderes. Y este pecado, como hemos dicho, va a afectar, va a contaminar al resto del pueblo. Así que en segundo lugar vamos a ver la denuncia del pecado del pueblo. Sigue diciendo el versículo 3, yo conozco a Efraín e Israel no se me oculta. Israel no me es desconocido, dice la Reina Valera del 60. Recordemos que Oseas está predicando, por lo menos el inicio de su ministerio de predicación es en una época de gran esplendor de esas 10 tribus del norte, de la nación de Israel, de la cual Efraín era la más importante, y a veces el nombre de Efraín se usa para hacer referencia a esa tribu y otras veces para englobar a toda la nación de Israel, también de forma poética. A veces se usa el nombre de Efraín para hacer referencia a todo el reino del norte. Y es curioso porque un versículo más adelante, en el versículo 4, nos va a decir que Israel no conoce al Señor.
Y en contraste vemos aquí, yo conozco a Efraín. Israel no se me oculta. Israel no me es desconocido. Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente. Nada se oculta a la vista de nuestro Dios, de manera que el pecado de Israel no le era desconocido. Y esto es bueno recordarlo. Es bueno tenerlo en mente cuando tengamos la tentación de pecar y pensemos que nadie nos está viendo. Porque Dios siempre está mirando. Dios es omnisciente. Dios sabe lo que piensa. Nada le es desconocido. Ningún pensamiento se le oculta. Así que es un buen freno a la hora de caer en la tentación, frenar antes de caer, sabiendo que lo que vas a hacer, que nadie te está mirando, Dios sí está viendo lo que estás haciendo. ¿Cuál era el pecado que no se ocultaba a los ojos de Dios? Sigue diciendo el versículo 3, porque ahora te has prostituido, Efraín, y dice, y se ha contaminado Israel. Efraín, Israel, se había prostituido espiritualmente. Ya vimos en el capítulo anterior que esa prostitución también llevaba a cabo el pecado físico de la prostitución, pero se ha prostituido espiritualmente, ha abandonado a Dios y ha ido detrás de los Baales. Versículo 4, no les permiten volver sus obras a Dios, porque hay un espíritu de prostitución dentro de ellos y, como hemos dicho, no conocen al Señor. Y como vimos en el 4.12, este espíritu de prostitución no significa que es un tipo de ente sobrenatural, no es un demonio que les ha poseído, un espíritu demoníaco que les ha poseído, sino que hace referencia al corazón apóstata del pueblo. Un corazón que en este caso producía ignorancia y dureza de corazón, que no les permitía, dice el texto, volver a Dios. No porque ese espíritu de prostitución les forzase a ir en contra de su voluntad, sino porque no querían volverse a Dios. Además, versículo 5, el orgullo de Israel testifica contra él. O como dice Reina Valera, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Ya hemos dicho, Oseas predica en un tiempo de prosperidad, un tiempo propicio para la nación. Y esto trajo mucho orgullo, trajo mucha soberbia, porque pensaban que la prosperidad la habrían logrado gracias a sus ofrendas a los Baales. Era el resultado de sus buenas obras y Baal les había respondido. Y eso pues había generado orgullo, soberbia, que testificaba contra ellos. Y sigue diciendo el versículo 5, e Israel y Efraín tropiezan en su iniquidad. También Judá ha tropezado con ello. No sé si recordáis la última ocasión cuando vimos el capítulo 4, versículo 15, que decía, aunque tú Israel te prostituyas, que no se haga culpable Judá. Estaba diciendo, mira, haz lo que quieras, pero no seas de tropiezo para otro. Pues Judá también terminó siendo influenciado por este pecado, y Judá también terminó tropezando y apostatando. Y mirad, los cristianos no estamos llamados a vivir en una burbuja, no estamos llamados a vivir aislados del pecado de este mundo. Estamos en el mundo y de hecho el mundo es nuestro campo misionero allí donde te encuentres. Pero recordad las palabras de Mateo 24, versículo 12, donde se nos advierte lo siguiente, Mateo 24, 12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De ahí que el Señor Jesús ora por los creyentes en Juan 17, 15, diciendo, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en este mundo, la maldad puede hacer que se apague el amor, y por eso nos tenemos que guardar del mal de este mundo. Tenemos que cuidarnos en la medida de lo posible de las influencias pecaminosas de este mundo. Tenemos que cuidar nuestras amistades, tenemos que cuidar la música que escuchamos, las letras de las canciones que se escuchan hoy día, lo que vemos a través de las pantallas, tanto en redes sociales como películas, series. Tenemos que proteger nuestro corazón, tenemos que guardarnos del mal y tenemos que tener cuidado porque el que juega con fuego, tristemente termina quemándose. Versículo 6, irán con sus rebaños y sus ganados en busca del Señor. Y esto es curioso. El pueblo le había dado la espalda a Dios.
El pueblo adoraba a los Baales, pero seguía cumpliendo con sus rituales y con sus sacrificios a Jehová. Irán con sus rebaños y con su ganado en busca del Señor. Buscaban al Señor externamente, pero sus corazones estaban totalmente alejados de Dios, entregados al pecado, a la impiedad. Por eso dice Oseas, irán con sus rebaños y sus ganados al Señor, pero no le encontrarán. Se ha retirado de ellos. Y esto es muy de actualidad. Si bien hoy en día no se sacrifican animales para el Señor, algo parecido a este corazón está sucediendo en muchas iglesias. No solo en el aspecto de caer en un ritualismo frío o hipócrita, de dar un culto al Señor y luego ser impío, sino también en el hecho de practicar una religión para Dios, pero sin Dios. Practicar una religión para Dios, pero sin Dios. Se rinde culto a Dios, pero la palabra de Dios no es suficiente. La autoridad de la palabra no es la autoridad final. Así que se añaden metodología, se añaden ciencia o pseudociencia de sabiduría humana para, entre comillas, ayudar a Dios a que haga su obra. Se suaviza la palabra, se omiten ciertos textos que no se predican, se borran ciertas palabras como pecado, condenación, impiedad, infierno. ¿Para qué? Para no herir la sensibilidad del espectador. Se toleran ciertos pecadillos que en la sociedad no están tan mal vistos y se permiten dentro de la iglesia. Y el objetivo es o que la gente venga a la iglesia o que los que están no se vayan. Pero como dice Oseas, en estas prácticas cúlticas, en estos rituales religiosos, no encontrarán a Dios. O Dios se retirará de ellos. Con métodos humanos podemos apelar a la conciencia. Podemos lograr temporalmente incluso un cambio externo de actitud durante un tiempo. Pero solo la palabra de Dios tiene poder para transformar el corazón, que es el que transformará realmente luego la conducta externa. Solo la palabra de Dios puede producir frutos verdaderos que permanecerán. Y mirad, yo en mi experiencia de vida, hay muchos que tenéis mucha más, algunos que tenéis bastante menos, pero en mi experiencia de vida, yo me he criado en la iglesia y tristemente he visto como bastantes personas han profesado creer en Cristo. Incluso han bajado a las aguas del bautismo. Han participado en ministerios de la iglesia, incluso han predicado, y ahora están en el mundo alejados completamente de Dios. Y yo no soy quien para juzgar si la profesión de fe de esa persona es verdadera o es falsa. Yo no tengo acceso a ese corazón. Ahora, lo que sí sé es que no vamos a lograr que vuelvan del mundo a la iglesia minimizando su pecado. No vamos a lograr que vuelvan del mundo a la iglesia dándole una charla motivadora, dándole un evangelio edulcorado. Es más, no vamos a lograr que regresen del mundo. Solo Dios puede lograr que regresen y solo lo puede hacer por medio de la predicación de su palabra. Y ahí está la verdad de esa frase que hemos escuchado muchas veces, que es totalmente cierta, no es bíblica, pero es cierta, que la sana doctrina es la única doctrina que sana. Estamos viendo tres acciones de Dios contra el pecado para restaurar a su pueblo. En primer lugar, Dios ha denunciado el pecado de los líderes. En segundo lugar, Dios denuncia el pecado de la nación. Y en tercer lugar, Dios anuncia el castigo del pecado de la nación. Y llegamos a un punto que nos podría parecer de primera duro e incluso cruel, pero nada más lejos de la realidad. Porque lo que Dios está mostrando aquí es amor, lo que Dios está mostrando aquí es paciencia, lo que Dios está mostrando aquí es misericordia. ¿Y cómo lo muestra? Usando castigo. Usando diferentes castigos con el fin de quebrantar la dureza del corazón del pueblo para que se arrepientan y para poder restaurarlos de nuevo, para librarnos del peor castigo que existe, que es la condenación eterna en el infierno. Versículo 7. Han obrado perversamente contra el Señor, han prevaricado contra Jehová.
Estas palabras, obrar perversamente, prevaricar, como traduce Reina Valera, tienen sentido literal de traicionar. Es decir, Dios había hecho un pacto con su pueblo y el pueblo traicionó ese pacto siendo infieles a Dios y yendo tras los Baales. Recordemos la analogía con la que empieza el libro de Oseas. Ese matrimonio en la que Dios es el marido, representado por medio de Oseas, y el pueblo es la mujer adúltera, representada por Gomer. Dice Jeremías 3:20. Jeremías 3, versículo 20. Ciertamente, como una mujer se aparta pérfidamente de su amado, así habéis obrado pérfidamente conmigo, oh casa de Israel, declara el Señor. Y con esta analogía en mente, tanto de Jeremías como del inicio de Oseas, leemos el versículo 7 que sigue diciendo: porque han engendrado hijos ilegítimos. Es decir, Dios no reconoce como hijos suyos a los hijos de la apostasía. No puede llamar hijo a este pueblo rebelde, a este pueblo que ha traicionado el pacto con él. Y como Dios es un Dios justo, no puede dejar sin castigo el pecado de su pueblo. Así que sigue diciendo el versículo 7 que ahora los devorará la luna nueva junto con sus heredades. Reina Valera traduce: ahora en un solo mes serán consumidos, ellos y sus heredades. Y puede que la traducción digan en un solo mes porque la luna nueva ocurría una vez al mes. Pero en el original literalmente dice luna nueva. Y la luna nueva tenía que ver con las fiestas que el pueblo hacía en agradecimiento a las cosechas. Y como hemos dicho, aunque el pueblo le había dado la espalda a Dios, por otro lado seguía manteniendo sus ceremonias judías, con lo que había un sincretismo religioso, una mezcla, que esas prácticas las hacían aún más aberrantes. Porque mira, si adoras solo a Baal, pues bueno, pero es que si adoras a Dios haciendo cosas para los Baales, es que es más asqueroso todavía. Adoraban al mismo tiempo a Dios y a los Baales. Y Dios les advierte: mira, esas fiestas pecaminosas van a ser el motivo de vuestra destrucción. Ahora los devorará la luna nueva. Ahora serán consumidos junto con sus heredades. Y la destrucción se cumpliría por medio del ejército asirio, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Así que sigue diciendo los versículos 8 y 9: tocad bocina en Gibeá y trompeta en Ramá, sonad la alarma en Betabén, alerta Benjamín. Efraín será una desolación en el día de la reprensión en las tribus de Israel, y yo hago saber lo que es cierto. Esta bocina, esta trompeta, eran instrumentos que se usaban como alarma para decir que viene el enemigo. Y dice: hacer sonar la trompeta, que viene el enemigo. Y el enemigo llegó. Los asirios llegaron. Y pasaron de un tiempo de gran abundancia y de orgullo a un tiempo de humillación, de penuria y de cautividad. Versículo 10: los príncipes de Judá son como los que mueven los linderos. Como hemos dicho, la impiedad llegó del reino del norte hasta el reino del sur, llegó hasta Judá. Y en aquella época, como sabéis, no había alambradas que perimetraban la propiedad de las personas, sino que se ponían una serie de piedras de manera estratégica que marcaban las lindes, marcaban las fronteras, los límites de lo que es mío y lo que es tuyo. Y de vez en cuando llegaba algún listo, cuando nadie miraba, que movía esos linderos y cogía un terreno que no era suyo, como haciéndolo de su propiedad. Pero esta expresión, traspasar los linderos, también podía traducirse como que el pueblo había traspasado sus límites, o como se dice más vulgarmente, se han pasado 3 pueblos. En definitiva, Oseas usa esta ilustración para decir: Israel, Judá, se ha pasado de la raya transgrediendo la ley. Y nuevamente no iba a quedar impune. Dios lo iba a castigar y dice que iba a derramar como agua su furor. Así que imaginaros las cataratas del Niágara cayendo con toda la fuerza con la que caen desde esa altura. Pues imaginar el furor, la ira de Dios cayendo sobre el pueblo como ese agua, como esas cataratas. Y ante esta imagen de juicio, ¿cómo pensáis que reaccionó el pueblo? Pues el pueblo endureció aún más su corazón.
Versículo 11, Efraín está oprimido, quebrantado en juicio, dice, porque insistía en seguir el mandato de hombre. Quiso andar en pos de vanidades, dice Reina Valera del 60. Israel insistía por propia voluntad. Quiso voluntariamente andar en pos de vanidad. Siguió siendo esa novilla terca e indómita que vimos en el 4:16. Ese pueblo cabezón, rebelde, contumaz, pecador. Así que Dios le va a seguir castigando. Y Osea usa dos comparaciones para ilustrar este castigo. Por un lado dice el versículo 12, yo soy como polilla para Efraín. Y por otro lado dice, soy como carcoma para la casa de Judá. Y de la misma manera que la polilla destruye la ropa, de la misma manera que la carcoma destruye los muebles, destruye el hogar, Dios le iba a quitar todo el bienestar, le iba a quitar todas sus posesiones con la invasión de los asirios. Y no perdamos de vista que la intención última de este castigo es la restauración del pueblo. Pero este pueblo, como digo, rebelde, terco, traicionero, endurecido por su pecado, al ver claramente cómo Dios le está llamando al arrepentimiento, se niega a arrepentirse y sigue dándole la espalda a Dios. Y dice el versículo 13 que cuando Efraín vio su enfermedad y Judá su herida, es decir, Efraín y Judá estaban viendo ya con sus propios ojos las consecuencias nefastas del pecado, son conscientes de que, oye, pues es verdad lo que el profeta nos está anunciando. Dios nos está castigando. Cuando ves su herida, es el momento ideal para levantar la bandera blanca de rendición, arrepentirse y aceptar el regalo de la gracia y el perdón de Dios. Pero ¿cómo responde el pueblo? Versículo 13 sigue diciendo, Efraín fue a Asiria y envió mensaje al rey Jareb. Cuando la nación de Israel estaba siendo amenazada por los sirios, va a buscar a los asirios para pedirles ayuda. El rey Jareb de Asiria. Algunos dicen que es el rey Jareb de Asiria, otros comentaristas dicen que Jareb era un título de rey. Va al rey de Asiria a pedir ayuda. Pero dice el texto que él no os podrá sanar, que él no podrá curar vuestra herida. Y es más, es irónico. El reino en el que esperaban encontrar la salvación de los sirios es el reino que termina conquistándole y destruyéndole, porque no fueron al rey de reyes y al señor de señores a pedir ayuda. El pecado ciega el entendimiento. El ser humano tiene un clarísimo diagnóstico de su enfermedad, que es el pecado. El ser humano tiene un clarísimo diagnóstico de que el fin de la enfermedad del pecado es la muerte. Y tiene la cura a su alcance en el Señor Jesucristo. Pero a pesar de saber esto, buscan la solución en cualquier parte menos en Dios, que es el único que te puede salvar. Así de destructiva es la ceguera del pecado. Así de destructivo es el endurecimiento de corazón que produce el pecado. Así que dice el versículo 14, porque yo, habla el Señor, yo seré como león para Efraín y como leoncillo para Judá, yo mismo desgarraré y me iré, arrebataré y no habrá quien libre. Cuando Dios determina hacer algo, no hay quien cambie el decreto de Dios. No habrá quien libre. Pero fijaros, versículo 12, habla Jehová, yo seré como polilla, yo seré como carcoma. Llegamos al 14, yo seré como león, yo seré como leoncillo. Y recalca, yo mismo desgarraré. Dios quiere que no haya ninguna duda de que es Dios el que les iba a castigar, de que es Jehová el que les iba a desgarrar, de que era Él el que les iba a arrebatar de todo, que era Él quien iba a permitir las aflicciones del pueblo que le llevarían a la ruina y al cautiverio, pero no era un arrebato, una pataleta de ira vengativa por lo que merecía realmente el pueblo, por esa traición, sino que Dios lo que quería, repito, es quebrantar al pueblo para que se arrepienta de una vez por todas de sus pecados y se vuelvan a Él para restaurarlo.
Y si ninguno de estos castigos funciona, aún queda el más terrible de todos los castigos. Versículo 15. Me iré y volveré a mi lugar. Os voy a dejar solos. Me voy a ir. Pero me voy a ir para siempre, no. Me voy a ir hasta que reconozcáis vuestro pecado y me busquéis. Este es el peor de los castigos, que Dios nos deje a nuestro propio pecado sin consecuencia alguna. Esta es una de las formas en las que la ira de Dios se revela contra toda impiedad, como vemos en Romanos capítulo 1. Lo mejor que nos puede pasar si pecamos es que Dios nos discipline para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro en su angustia cuando estén con la cara en el polvo. Me buscarán con diligencia. No quiero destruiros, pueblo. Quiero restauraros de vuestro pecado. Pero para ello tengo que quebrantar vuestro orgullo. Para ello tengo que humillaros hasta lo más bajo. Para ello tengo que haceros ver que la culpa del pecado es vuestra. Y os tenéis que arrepentir y volver a mí. Dice segundo de Crónicas 7, versículos 13 y 14, si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando langosta a devorar la tierra, o si envío pestilencia entre mi pueblo, vemos castigos, segundo de Crónicas 7, 13 y 14, y se humilla mi pueblo sobre el cual yo he invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Para restaurar primero tiene que quebrantar, tiene que castigar. Qué bueno es Dios. Que en vez de dejarnos a nuestro pecado, mira, es que es lo que os merecéis. Ahí os pudráis, es que lo merecéis. Él hace lo que haga falta, su fin justifica los medios para atraernos hacia Él. Así que llegamos al final. Y mi deseo es que, tanto ahora en la oración como en nuestras casas, en nuestro lugar de oración, oremos para que el Señor ilumine nuestro corazón, pero con el mayor foco que pueda, que nos permita ver cualquier atisbo de pecado que entenebrezca nuestro entendimiento. Y así el pecado no endurezca nuestro corazón, que no haya ningún orgullo que pueda arraigar en nuestro ser, que evite que la soberbia enraice en nuestra persona. Y si ya hay orgullo, si ya hay soberbia, o cualquier otro pecado está germinando, está brotando en nuestros corazones, oremos para que el Señor nos humille, oremos para que el Señor nos discipline, oremos para que el Señor nos quebrante. Porque si lo hace, eso significa que es un Padre amoroso, que nos ama como a su Hijo y quiere lo mejor para nosotros. Y cuando estemos postrados en el suelo, cuando estemos humillados, quebrantados, entonces podremos alzar la mirada arriba, podremos buscarle con diligencia y ver sus brazos extendidos hacia nosotros para levantarnos y para volver a cobijarnos en Él. Que seamos como el Hijo pródigo, el cual después de haberlo gastado todo, después de venir aquel gran hambre y estar entre los cerdos y darse cuenta de que su final era lo peor que existía, dice que volvió en sí. Esa luz vino a él, volvió en sí y dijo: ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, después de haber sido quebrantado, me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de sus trabajadores. Pero ¿qué pasó cuando fue al Padre? Que cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio, sintió compasión por él y salió corriendo a abrazarlo. Se echó sobre su cuello y le besó. Y el Padre, ¿qué dijo después de la declaración y el arrepentimiento del Hijo? Traer la mejor ropa y vestido, poner un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traer el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado.
Y termina Lucas 15, 24 diciendo que comenzaron a regocijarse. Que estas duras palabras de Oseas sean de regocijo para nuestros corazones. Que el Señor bendiga su palabra.